compañeros, bienvenidos. ¿Cómo está, compañera Marjorie? Violeta Parra era chilena. Mientras esperamos a nuestros invitados, saludos Patricio, ¿cómo vas? Un gusto. Esperamos que ya se conecte también nuestra invitada. Nuestra invitada ya se está conectando, vamos a enviarle la solicitud. Hola. ¿Cómo está, compañera Mónica? ¿Cómo está, Moniquita? Hola, buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Sí, se escucha a la perfección. Esperemos un ratito que se sigan conectando los compañeros, los amigos, los seguidores de Voces del Sur y de este segmento de Estudio 5. Moniquita, antes de presentarte, nosotros ponemos un valor agregado que identifica mucho a nuestros invitados. Nuestro equipo de producción es un buen equipo de producción, valga la redundancia, que investiga mucho al personaje, a los invitados. Entonces, no sé si estás escuchando una música de fondo. Mercedes Sosa, claro. Ok, saludos para... Ahí está nuestra productora Carolina Núñez, Alexandra Macías. Se están conectando también ya los amigos de Voces del Sur. Mercedes Sosa, gracias a la vida. Para los amigos que ya se están conectando, Mónica Brito. Hoy tenemos una charla con Mónica Brito para hablar sobre el tema de la crisis sanitaria. Lamentablemente tenemos que hablar de esta noticia. La crisis sanitaria en los barrios de Guayaquil, sobre todo en los barrios populares, en los sectores del sur, donde Mónica vio latente, palpó con sus 5 sentidos y con la razón lo que estaban sucediendo. Y esta música creo que acompaña al tema, a la charla y define tu personalidad, querida Mónica. Bienvenida al Estudio 5. Andrés, Dios queridos, un fraterno saludo a todos los que nos están siguiendo por este medio. Felicitaciones al equipo de Voces del Sur. Gracias por el espacio, gracias a la vida. No podía haber sido más perfecto la forma de iniciar este diálogo, esta conversación. Créeme que gracias a la vida es algo que en este momento, no solamente en los barrios populares de Guayaquil, el mundo seguramente está consciente de que debemos agradecer por cada día, que la vida es un milagro. Lo hemos aprendido a costa de sufrimiento en este 2020. Creo que los meses de marzo, abril y aún lo que queda sigue siendo meses de grandes aprendizajes. Mucha gente comentaba en las redes sociales al inicio de esta pandemia, si esto no nos cambia nada. Yo creo que a mucha gente esto ha logrado cambiarla. Creo que el anhelo mayoritario de la ciudadanía es que esto hubiera logrado cambiar a algunos paradigmas, principalmente de quienes nos gobiernan o de este sistema que nos gobierna a nivel mundial. Pero creo que eso no ha sido posible, ¿no, verdad? Yo quiero apelar más bien a lo que ha ocurrido en los barrios, en las familias del Guayaquil, de Profundo, de los barrios populares, no solamente de la ciudad en donde vivo, sino seguramente de muchos otros sectores, donde ha sido exclusivamente la solidaridad, las redes de solidaridad familiar, la que nos ha permitido salir adelante. Creo que esos son temas muy importantes que vamos a tocar en este diálogo. Realmente me siento súper a gusto con ustedes. Efectivamente, vale la aclaración, Moniquita, que esto es un diálogo, una charla. Aquí queremos ver la persona del invitado, ¿no? Por supuesto, su activismo, su vida, su lucha, todo, pero sobre todo al ser pensante del invitado. En este caso tenemos a Mónica. Ya para entrar en materia y cerrar, ¿te gusta Mercedes Sosa, Mónica? ¿Es tu artista favorita? Aprendí a conocer la música latinoamericana gracias a una gran amiga con la que me inicié precisamente en el camino del acompañamiento de las organizaciones sociales. Empecé mi trabajo social
por el año 93 en una organización no gubernamental que se dedicaba al tema de promocionar derechos de la niñez y la familia, el antiguo y extinto programa del muchacho trabajador. Allí una gran amiga me enseñó a amar la música latinoamericana. Para ti, María Santos, un fraterno y gran abrazo. Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Víctor Jara, toda esa música que nos llena a quienes hemos aprendido precisamente a acompañar los procesos sociales de desarrollo de la sociedad. Efectivamente. Es una grande de la música latinoamericana. ¿Estuviste en el concierto cuando vino ella por el 2009, creo que fue, 2010? No. Aquí en el Ecuador, en el Modelo. No, realmente no. No he podido estar en ninguno de los conciertos, pero sigo su música, la música de Mercedes y la música que amo. Me acompaña siempre y creo que en momentos tan complejos como los que hemos vivido me ha tocado escucharlos al terminar el día para poder recomponerme y reconstruirme. Efectivamente, ya entrando en materia, ya que los amigos se están conectando, saludos para Santiago Medina, para F. Garzón, Luis Ernesto, River BSC, para Edgardo Patricio, ya lo saludamos, para Fercho, Jonathan Rodríguez, Jordan Ramírez, un saludo, Julio Corral. Efectivamente, la crisis sanitaria en Guayaquil, en los barrios populares en Guayaquil, Mónica, ¿quién mejor que tú para hablarnos de esto? Pero sobre todo, antes de esto, darte paso, quiero hablar algo de cómo nos veían en el mes de abril, ya en el mes donde estuvo el pico más alto de contagios aquí en Guayaquil, donde verdaderamente fue una pesadilla. El The New York Times en aquel momento tituló: "La crisis del Ecuador puede ser una advertencia para América Latina". El diario El País titula una frase textual: "Mi madre estaba tapada por otro muerto de coronavirus y le habían cambiado el nombre". El medio internacional Francia 24 publicó: "Guayaquil, ciudad en el centro del brote del coronavirus de Ecuador, y se queda sin ataúdes". Diario digital Infobae, diario argentino: "Alarma por el desproporcionado aumento de defunciones en Guayaquil en plena crisis del coronavirus. Más de 6.000 personas murieron en 15 días". La CNN en español tituló: "Doble pesadilla. Guayaquil llora al no encontrar sus muertos". La Vanguardia declara: los cadáveres se amontonan en Guayaquil por el coronavirus. Querida Mónica, ¿por qué así nos ve en el mundo, o así nos vieron en el mundo y nos siguen viendo? ¿Por qué el gobierno decide tapar estas cosas y más bien quiere contradecir diciendo que son noticias falsas? Mira, Andrés, la pandemia no es responsabilidad del gobierno. La pandemia ha atacado al mundo entero, pero depende de cada gobierno cómo asume, cómo enfrenta y cómo se organiza precisamente para poder dar atención a los efectos que pudiera tener la pandemia. En Ecuador fue un desastre absoluto. Desde empezar mirando un gobierno que ante los miles de muertos que ya se contaban y que pretendía ocultar, porque así fue, dijeron que eran noticias falsas, que era una alarma, que era por ahí una célula de correístas, patinistas en el sur que estaban activando las noticias falsas. De todo eso han acusado a muchos de los que hemos estado acompañando a la ciudadanía en esta situación de emergencia. Pero efectivamente este gobierno optó por dejar a un lado la vida y priorizar la deuda externa. Hace poquito leía un informe de liquidez del Banco Central de mes de abril, vuelve a decirle a los ecuatorianos que el gobierno optaba por pagar 900 millones de dólares también en abril. En marzo se pagaron 1.200 millones de deuda y en abril vuelve el gobierno a priorizar el pago de la deuda sin dar respuesta a la principal prioridad que debería tener el Estado en este momento, que es la vida. Realmente hay que seguir insistiendo en una cruzada por la vida en este país y por la verdad. El virus va, en alguna medida, bajando su intensidad de los efectos en la crisis sanitaria, pero ese virus, esa misma pandemia va a dejar otros efectos, que son los efectos económicos, que cuando hay un gobierno que no ha tomado las medidas adecuadas, esos efectos son devastadores y ya lo estamos viendo. Antes de empezar a hablar de esos efectos, quiero hablarte de esa situación de crisis en los barrios de Guayaquil. ¿Cómo la viviste?
Era impresionante. Bueno, como activista me tocó acompañar algunas iniciativas de la organización a la que pertenezco, de organizaciones ciudadanas, de un grupo impresionante de médicos que se pusieron al servicio de la ciudadanía, que hoy siguen atendiendo. Juntos por la Vida fue una iniciativa de telemedicina de un grupo de médicos voluntarios de diversos sectores del país que brindaban atención de telemedicina no solamente a pacientes con síntomas de COVID, sino de todos los problemas médicos que pudiera presentar una familia, porque en plena emergencia, colapsados los hospitales y con la negligente decisión del Ministerio de Salud de cerrar los centros de salud en las comunidades, que hasta el día de hoy tenemos, en el caso de Guasmo, tenemos 4 centros de salud cerrados. En el caso del distrito de Esteros, Malvinas y Fertiza hay 5 centros de salud cerrados, de lo que tengo conocimiento en el sur de Guayaquil, y asimismo en la Febres Cordero. Tengo informe de 2 centros de salud de la Febres Cordero que hasta hoy siguen sin abrir sus puertas para atender a la ciudadanía. Obviamente la ciudadanía no tenía dónde atender, y estas iniciativas como la telemedicina fue en alguna medida una forma de solventar, pero nunca será suficiente. Por eso tuvimos tantas muertes en esta ciudad. Hoy se habla por informes del mismo registro civil y de fuentes oficiales que los muertos se contaban por miles en esta ciudad. Nos tocó acompañar por el activismo, por la trayectoria, por la confianza en nuestra gestión social. No eran unas, eran cientos de llamadas que teníamos de personas que tenían a sus muertos en casa por más de 5 días. Créeme que al 4.º día de esta crisis, donde no tenías hospitales, donde no tenías funerarias, donde no tenías a quien recogiera a tu familiar, porque la primera orden fue la cremación para todos los cadáveres por muerte por COVID, que fue quemarlos, los familiares tenían terror de acudir a una funeraria, las funerarias tenían terror de atender o ya se habían agotado la disponibilidad de ataúdes. Me tocó acompañar muchos casos, más de una decena de casos de familiares que rogaban porque les ayudáramos con alguna gestión que solo la podemos hacer desde nuestro rol social, ¿no? Porque no somos autoridades electas, acompañándonos de algunas autoridades. Quiero destacar la labor de la concejal Lidia Aldaz, que coordinando con el municipio, exigiendo y tocando puertas, se logró dar atención, en algunos casos hasta después de 7, 8 días de que el familiar tenía fallecido al pie de sus casas. El caso más impactante, tuvimos un caso en el sector de Unión Bananeras, al frente del mercadito San Gregorio, del antiguo mercado San Gregorio, una familia desesperada que llegó a hacer una fosa de bloques al pie de su portal, donde la gente tuvo que levantarse en protesta, y aún así la autoridad respondió después de 2 días de que se construyó esa fosa. No fueron noticias falsas, ahí están los testigos, las direcciones, los teléfonos. Tenemos matrices con toda la gente que pedía ayuda por sus familiares fallecidos, que tenían en casa con más de 4 o 5 días de no haber sido levantados sus cadáveres por la autoridad. La escasez de los alimentos en primera instancia, precisamente por el terror de la población a asumir actividades, empezó a sentirse. Pero ahí yo quiero hacer un reconocimiento y también un llamado a la autoridad municipal para que valore lo que ha significado el comercio autónomo de esta ciudad, que nos ha mantenido a flote en esta emergencia, logrando que no se encareciera más el costo de vida, que no se encarecieran más los alimentos, porque empezó a darse una mayor oferta de legumbres, de productos alimenticios en general, porque los comerciantes autónomos se trasladaban pues a los sectores. Cuando me reúno en la sesión de teletrabajo en la mañana con nuestros compañeros de equipo, mi barrio es el más bulloso. Aquí pasan cada 10 minutos vendedores ambulantes de diversa índole, que son los que le pudieron dar una mano a la familia en los barrios populares de Guayaquil para salir adelante con la provisión de alimentos. Y las familias más pobres, en primera instancia, no tuvieron ayuda ni del gobierno ni del municipio. El municipio se moviliza recién después de la segunda quincena de abril. Antes, solo la solidaridad familiar y comunitaria permitió que las familias más pobres sobrevivan a esta situación de la pandemia. Porque todo el mundo en los barrios está activo de ver si el vecino de al lado, el niño de al lado, el vecino que tiene a sus niñitos
se ha alimentado y no nos cuesta nada pasar 1, 2, 3 platos de comida o que las familias se turnen para encargarse de la alimentación de sus vecinos. Eso pasa en los barrios populares de Guayaquil. Somos capaces de sobrevivir, pero también exigimos a los gobiernos de turnos que cumplan con política pública que nos dé un marco de vida digna, cosa que hoy no ocurre. Son muchos los problemas que hoy tenemos que enfrentar, más allá de las secuelas que deja la pandemia a nivel sanitario. Hay una secuela también a nivel económico que es mayor responsabilidad del gobierno en este momento. Claro, y efectivamente parece que el gobierno no quiere ocultar las cosas ante los ojos del mundo, porque también estaban atacando un poco las informaciones que se difundían por medios digitales, incluso o por las redes sociales de cuentas personales. Y hubo detenidos en esos meses donde el pico del contagio estuvo alto en Guayaquil. Bueno, no en Guayaquil específicamente, sino hubo un caso en Esmeraldas donde un chico lo metieron preso por tomarse una foto y hacer una sátira de lo que estaba pasando dentro de los hospitales con la falta de recursos para los doctores y los enfermeros y las enfermeras. Lo metieron preso también a un señor por lanzar una crítica desde las redes sociales, lo metieron preso, lo allanaron su casa. Mónica, ¿en algún momento tú tuviste miedo? ¿Por qué te digo esto? Aparte de ser una activista social, también te manejas mucho en las redes sociales, estás muy activa. ¿Alguna vez tuviste un poco de temor de que te allanen en la casa o te enjuicien por difundir información falsa, según como lo estaba haciendo el gobierno? Y el abandono del gobierno, tanto del gobierno central, del gobierno provincial, como del gobierno local, creo que va más allá de cualquier miedo que uno pueda sentir. Estuve muy activa en mis redes sociales denunciando lo que me llegaba como información. Me tocó acompañar el caso de un joven aquí en el Guasmo Central, que su mamá tenía 5 días de fallecida y me suplicaba, yo solo pido que por favor vengan a levantar el cuerpo, y empecé una campaña de publicar su situación en Facebook y en Twitter, dando nombres, direcciones exactas, y durante 3 ocasiones mi cuenta de Facebook había sido borrada la información que publicaba, durante 3 ocasiones. Generalmente también escribo artículos bastante largos analizando las situaciones y también se borró uno de mis artículos, ¿no? Pero nos toca seguir adelante y el temor obviamente está, pero no nos van a detener. O sea, por ahí hay una frase que dice, nos quitaron todos que hasta nos quitaron el miedo. Yo creo que sí, definitivamente en este momento estamos para jugarnos con lo que se venga. Creo que la responsabilidad que uno tiene, el compromiso de vida que ha asumido de poder estar al servicio de sus compañeros de vida, de sus vecinos, de barrio, de sus compañeros de trabajo, de la ciudadanía en general, venían a detenerlo a uno solo por decir la verdad, porque además me manejo con absoluto respeto, jamás un insulto, solamente la crítica absolutamente firme, llena de convicción ideológica, precisamente por las desigualdades, la negligencia, el abandono, el entreguismo que tiene este gobierno. Y un elemento que tú has tocado, Andrés, y que creo que es importante mencionar: vivían responsabilizando al guayaquileño de la debacle, de las muertes, de la elevada cifra de los contagios. Déjenme decirles que eso fue absolutamente equivocado. ¿Por qué el guayaquileño no puede quedarse en su casa? Pues deberían darse una vueltita por los sectores populares y venir a conocer la estructura de las viviendas en Guayaquil. Tienes barrios donde hay familias ampliadas, donde no solamente está la familia nuclear de 4 miembros, sino que tienes familias ampliadas donde cuentas hasta 14, 15 miembros en una sola vivienda de 8 por 12, de 8 por 10 en construcción. ¿Cómo mantienes a esa familia en una casa de un solo piso a las 2 de la tarde en Guayaquil adentro de sus casas? La gente sale al portal, hace su vida en los portales.
hace su vida de recreación para tomar un poco de aire y refrescarse en los portales, pero no solo eso, porque ese es el elemento recreativo, pero la gente sale a las calles de Guayaquil porque tiene que ganarse el pan de cada día. Guayaquil es principalmente comercio autónomo. Apenas el 40% de su población vive del empleo formal. El 60% vive del comercio autónomo. Pues dile a un comerciante que no salga durante 5 días y se muere no por el virus, se muere de hambre. Su familia no tendría con qué alimentarse. Obvio, era justo, es lógico que la gente salga a buscar el pan para su familia. ¿Por qué? Porque no hubo un gobierno, insisto, ni gobierno central, ni gobierno provincial, ni gobierno local, que cubriera la necesidad de entregar provisiones alimenticias a las familias. Guayaquil necesita por lo menos 400.000 raciones alimenticias semanales para garantizar que el quédate en casa sea una consigna justa para todos, porque si no tendrías a los niños muriendo no por el virus, sino de hambre porque sus padres no tienen que darles de comer. Era totalmente injusto responsabilizar del crecimiento del contagio a los guayaquileños y guayaquileñas que tienen que ganarse el pan de cada día en las calles porque son parte de ese comercio autónomo que sostiene la economía de los guayaquileños. Lo que tú dices es algo muy importante, Mónica. Pero ya para seguir con el mismo tema, este programa siempre leemos, es interactivo con el público. Byron Valle dice, la situación crítica y la emergencia la creó el peor gobierno de la historia. Marjorie Orellana, este fue un gobierno indolente, un abandono real. Jonathan Rodríguez dice, en Jimena igual, me imagino que decir en Parroquia Jimena, igual hay centros de salud que están atendiendo a medias. Otras ocasiones te dicen vuelvan dentro de varios días, eso es verdad. A mí me tocó una vez como experiencia propia, no hay rayos X en el Centro de Salud de la Pancho Segura ni en la Isla Trinitaria. Bueno, nos manda saludos Georgia. El Club de Cineastas dice, gran dirigente, he tenido el gusto de escuchar grabación de su lucha, de esta gran mujer, Mónica Brito, te manda saludos. También aquí dice algo muy importante también, hablen del cobro de servicios básicos que están con sobreprecios, no están ayudando a estas empresas, sino como la gran mayoría lucrándose de esta pandemia. Ya vamos a hablar también un poco de esto. Otra vez dice, vi un video de la compañera en la cual en su barrio, sé que es popular y se organizaron para sanear el sector, incluso fue ejemplo para más comunidades. Ya nos va a hablar un poco de eso también. Mónica, usted es un ejemplo de lucha por los derechos de sus semejantes. Usted ha tenido muchos fans, que de verdad, y las redes lo desenmascarado. Es verdad, las redes sociales jugaron un papel, siguen jugando un papel muy importante frente a un cerco mediático. Fabricio Reynoso, felicitaciones Mónica por tu lucha valiente a favor del pueblo. Bueno, ya vamos a seguir leyendo. Mónica, tú dijiste algo muy importante sobre la acusación, la falsa acusación por parte de las autoridades hacia el guayaquileño. Incluso eso sembró o fue un caldo de cultivo para argumentaciones o comentarios racistas por parte también de periodistas. Eso fue más lamentable hacia los guayaquileños. Quiero tocar algo, decir algo, Mónica. El sábado 21 de marzo a las 5 de Salud Pública. Ella salió dejando, según las cifras del gobierno, cuando ella salió dejó 532 casos y 397 casos contagiados en Guayas específicamente. Pero hay un dato muy importante en la renuncia de Catalina Andramuño, que dice en su carta de renuncia, dice que renunció al Ministerio de Salud Pública como ministra porque no recibió ayuda presupuestaria para la emergencia sanitaria. Desde diciembre del 2019 no recibieron presupuesto y le resultaba inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública ni de la realidad que estaba pasando. Mónica,
Las palabras que dice claramente la ex ministra Catalina Andramuño refleja con exactitud lo que pasó en los barrios populares de Guayaquil. Mira, Andrés, yo creo que lo que ha ocurrido con el manejo de la emergencia sanitaria en Ecuador refleja claramente los conceptos de la Escuela del Mundo al Revés de Eduardo Galeano. El gobierno era eso, un mundo al revés. La ministra del Interior, el vicepresidente y el ministro de Finanzas, todos hablando de los temas de salud, menos a quien le competía ese elemento, que era la ministra de Salud. O sea, realmente pudimos evidenciar la absoluta negligencia, no descoordinación, sino negligencia del gobierno para manejar esa crisis. El elemento que denuncia a la ministra está ya más que evidenciado, ratificado. Precisamente con lo que te mencionaba al inicio. Ya aproximadamente de más de todos los días recibíamos llamadas de personas que son profesionales de la salud, servidores públicos de salud que decían, nos vamos a morir, ya se están muriendo, no tenemos guantes, no tenemos mascarillas, no hay gel, no hay alcohol en los pasillos y así tenemos que hacer la atención a los pacientes que presentan síntomas de COVID. Ni siquiera fue que no se atendía al paciente, ni siquiera se protegió a esos que llamaban con tanta euforia los héroes en primera línea, los héroes de batalla en primera línea. Ni siquiera ellos tuvieron la decencia de otorgarles un presupuesto que les permitiera estar a la altura de las circunstancias para combatir precisamente en primera línea el COVID. Menos pusieron atención a la necesidad de cubrir presupuestos vinculados a medicinas, a insumos médicos, pruebas por COVID. Pregúntame. Yo tuve la amarga experiencia de un familiar, mi suegro falleció por COVID, nunca logramos que lo vinieran a atender porque cuando los muertos se contaban por cientos y estaban en las calles. No logramos que lo atendiera un médico, tuvimos que llevarlo de emergencia al hospital del Guasmo, por suerte logramos internarlo. La familia que tuvo que ser aplicada una prueba por COVID hasta tendrán que responder en los espacios de demandas internacionales que se están presentando, deberán responder. Y aún así intentaron responsabilizar a los guayaquileños de esas 9.000 muertes por ser indisciplinados. Vergonzosamente en el informe de la Nación, este señor que funge como presidente tuvo el descaro de decir que porque los maestros no dieron adecuada formación vinculada a hábitos de higiene es que se expandió el virus como se expandió. Yo creí que era una mentira, que era una locura, que estaban inventando y resulta que era cierto, eso dijo. O sea, no puede ser posible que el gobierno, aparte de negligente e indolente, ni siquiera haya pensado en la posibilidad de dejar a un lado la deuda cuando todos los organismos internacionales establecían que dejaran de pagar la deuda y establecieran presupuestos emergentes para atender la crisis sanitaria en su país. El gobierno del Ecuador no lo hizo, fue el único que decidió pagar a los tenedores de deuda aproximadamente 1.200 millones en mayo y 900 millones en abril, según que prioriza el capital, que prioriza el aspecto económico a costa de la vida de los ecuatorianos. Mónica, me quedo con el titular del periódico La Vanguardia que dijo, y lo voy a repetir, los cadáveres, no, perdón, CNN, doble pesadilla en Guayaquil.
Guayaquil. Vaya que ahorita ya no sería doble pesadilla. Efectivamente, Andrés, esa pesadillas, como tú lo has manifestado, ¿no? Tengo conocimiento por informes presentados por el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, que son más de que están o que han presentado demandas por la desaparición, que no saben cómo ubicarlos ni dónde están. El gobierno tendrá que responder en su momento ante esta situación realmente nefasta. El otro elemento, aparte de priorizar pagar la deuda en plenos meses de lo del mismo ministro de Trabajo con unos trabajadores que llaman a decir: nos han despedido, nos han liquidado después de 22 años de trabajo. Las familias realmente están pasando por la peor crisis ocasionada por este gobierno, que ya no solamente es por negligencia. Aquí hay un plan macabro de destrucción precisamente de la estructura de lo público para ponerla al servicio de los grupos de poder económico. Quienes nos gobiernan son los grupos de poder económico, llámese la banca, los grandes monopolios del sector empresarial, industrial, de la alimentación, de los importadores. Son ellos los que nos están gobernando y están dictando las leyes que benefician a esos grupos y que golpean al trabajador. ¿Cómo explicas que en la mal llamada ley de apoyo humanitario resulta que no hay un artículo que exija ni un centavo de contribución a los grupos de poder económico, a la banca, a los empresarios? Pero sin embargo aprobaste todo un capítulo donde disminuye sueldos, disminuye jornada laboral, quitas la posibilidad de una nueva esclavitud, una esclavitud solapada. ¿Cómo es posible en este país con una economía dolarizada que el trabajador pueda vivir diario? Porque con la situación a nivel país le debemos al gobierno de Lenín Moreno, de Lazo, de Nebot y de Bucarán y del sector económica de este país, y que hemos pasado en 3 años de ser reconocidos a nivel mundial como el milagro ecuatoriano por el desarrollo y avance productivo y económico, a ser el ejemplo de la mayor catástrofe ecuatoriana. Correcto. Jimmy manda saludos de la cooperativa Jacobo Bucarán de la Isla Trinitaria. Luis Ernesto Dulce haga un taller para formar más líderes barriales juveniles TEDES. César Hurtado, aparte de la negligencia
y en eficacia imperó la corrupción, fueron indolentes los guayaquileños, con los guayaquileños, justamente de eso íbamos a tratar, la corrupción. Hoy esto ha sido una olla que destapó, ¿verdad? Se destapó la olla y sale casos de corrupción en algunas instituciones hospitales. Además, como lo dijo un amigo televidente que nos está observando en esta entrevista, en esta charla, perdón, también manifiesta los cobros excesivos en las planillas de luz y servicios básicos. Eso puede ser un claro indicio de lo que se le acusó a este gobierno de Lenín Moreno a inicios de su mandato de repartición de la patria. Mónica. Andrés, este gobierno que empezó precisamente con una dinámica del reparto del país a las grandes mafias como los Bucarán, ¿no verdad?, que empezó a repartir a los grupos de poder el Estado. Tú llevas las aduanas, tú llevas los hospitales, tú llevas el SRI, y este fue realmente el gobierno del lleve y del reparto. Hoy ha salido a la luz pública de la peor manera. La muerte como un negociado. Este es un gobierno de la muerte, donde ha hecho de la muerte su mayor y mejor negocio. Es terrible que los ecuatorianos tengamos que ver titulares donde se dice sobreprecios en bolsas para cadáveres, sobreprecios en kit de alimentos. Yo no lo podía creer cuando me decían que Secretaría de Riesgo compra un kit alimenticio por $150 que le entregó a las familias con 18 o 20 productos. Por Dios, con $150 nos vamos al mercado y tenemos la comida para un mes de una sola familia y no de una porción para una semana. O sea, es impresionante cómo se han repartido lo poco de recursos que tiene el Estado entre el lleve y los negociados de unos cuantos. Ahora, es importante también analizar que pese a que está la denuncia en las redes sociales, que se hizo el boom precisamente porque necesitaban presionar en la Asamblea, en esos lleves, en esos negocios, en esos repartos, estaban involucrados un asambleísta de Manabí, un asambleísta de Guayaquil, que fue gobernador, ¿no?, que se dice que tiene un asesor con 7 millones de contratos en hospitales públicos. Entonces, se generó toda esta denuncia mediática de la corrupción para poder presionar y asustar a los asambleístas y que les aprobaran sus leyes. Principalmente la ley de apoyo monetario y posteriormente la ley. Entonces se quedó en el olvido. Ya nadie habla de la maleta de las mafias de corrupción de los Bucarán en los hospitales públicos. Ya nadie habla de los sobreprecios en los kits de alimentos. ¿Qué podemos deducir? Que esto es una justicia a la carta. Nos sorprende que la Fiscalía no actúe con la eficiencia, con la rapidez, con la premura con que ha actuado para perseguir pues a quienes le son cómodos, a la revolución ciudadana, a los líderes del correcto de la patria, el haber generado mayor pobreza en este país. Precisamente por eso estamos así, porque tenemos una justicia a la carta. Obviamente que oculte el reparto, el lleve y los negociados, como subir una foto diciendo que estás conversando con Angela Merkel, ¿no? Hoy salió por ahí otro tema de tantas cosas que se vuelven cortinas de humo para que la gente se olvide de los escándalos del negocio y del lleve y del reparto que salieron en plena emergencia sanitaria. Debe ser investigado. Más temprano que tarde tendrán que pagar por los crímenes y las leches que los niños reciben cuando están en clases, pero que en alguna medida sirve a las familias, ¿no verdad?, para solventar el refrigerio de sus hijos, equilibrar la nutrición. Ni siquiera eso ha llegado. Insisto, realmente las muestras y la evidencia de ya no solo la negligencia, no es solo incapacidad, es un plan macabro de desaparecer precisamente cualquier vestigio de equidad desde el Estado hacia los ciudadanos. Cualquier política pública que beneficie a los pobres, no les interesa. Solo les interesa mantener las prebendas para los grupos económicos.
reducción de impuestos, entregar todas las empresas públicas a la empresa privada. Eso es lo que les interesa mantener. La política de atención al ciudadano está destruida, devastada. Centros de salud cerrados en el sur de Guayaquil, seguramente en el norte la situación es similar. No llega la colación escolar a los estudiantes. Vamos a iniciar clases virtuales sin que garanticemos el acceso a internet y a dispositivos electrónicos de los estudiantes. Todos esos elementos son los detonantes, y la reducción de sueldo a los trabajadores, a los obreros, a los empleados que tienen los barrios populares de Guayaquil, precisamente van a ser el detonante que va a hacer que la gente salga a las calles. Con organización, participando, manifestándonos pacíficamente, podemos lograr hacer un llamado de atención a este gobierno. Es hora de organizarnos, es hora de activarnos, compañeros. Que los correístas están activando las células, sí, estamos activando a la ciudadanía organizada, a la gente que se ha movilizado por defender derechos, y eso no es pecado aquí ni en ninguna parte del mundo. Eso es parte de un derecho democrático a la participación política que tienen los actores políticos, pero que tiene la ciudadanía. Participar y organizarse. El derecho a la organización, el derecho al sindicalismo es un derecho adquirido en luchas históricas de los trabajadores, de las organizaciones sociales, que ningún gobierno nefasto puede venir a quitarnos. Vamos a luchar lo que sea necesario en las calles, manifestándonos pacíficamente como lo hemos hecho siempre. Los asesinos, el gobierno de la muerte, es el que tenemos y que está llevándonos a la peor debacle que ha vivido el Ecuador. Y como tú lo calificas, Mónica, el gobierno de la muerte, ¿cómo crees que ellos reaccionarían? ¿No piensas que sigue latente lo de octubre 19? Mira, Andrés, realmente este gobierno es un gobierno que tiene unas características bien interesantes, ¿no verdad? Gobierno de abandono a los ciudadanos, gobierno de entreguismo a los organismos internacionales de créditos, usureros, ¿no verdad? El FMI es su patrón, es su mandante, así como lo es la banca, como lo son los empresarios. Están muertos de miedo de lo que el pueblo pueda hacer en las calles. Están muertos de miedo de las demandas internacionales que pueden venir o que están viniendo desde todos los sectores sociales. Están muertos de miedo. El gobierno de la muerte se muere de miedo. Es paradójico. Es paradójico. Es paradójico. Pero se mueren de miedo por la reacción popular. Ese pueblo indignado que no van a callar, que va a manifestarse desde las ventanas, desde los portales, desde los balcones. Los cacerolazos serán permanentes desde las redes sociales. Así como el 24 de mayo el cacerolazo resonó en todo el Ecuador, pero principalmente en la capital, esas muestras van a seguir y van a retumbar en el oído de quienes nos están llevando al abismo durante todo lo que les quede de gobierno. Van a retumbar, no tendrán perdón ni olvido. El pueblo no va a olvidar en Guayaquil 9.000 muertos por la negligencia del gobierno. No lo vamos a olvidar. Claro, y estos hechos más bien se comparan con hechos tan lamentables como un 15 de noviembre o los asesinatos de los estudiantes en la casa universitaria. Es algo que va a quedar perenne en la memoria del ciudadano, pero sobre todo como sociedad hay que seguir fortaleciendo y seguir alimentando la indignación contra las injusticias. Mónica, aquí nos mandan saludos desde Progreso, Alexandra Macías, desde la Bajada de Progreso. Muchas gracias también a todos ellos. Debemos hacer sentir nuestra voz de indignación. Marjorie Orellana también. Otra vez nos comenta George T. Rivadeneira, no hay dinero para alimentos, como un padre de familia va a comprar una computadora. Correcto, efectivamente. Querida Mónica, también, ya para entrar ya finalizando este segmento desde el Estudio 5 por Instagram Live, y gracias también a todos nuestros amigos que nos están viendo, ¿cómo ves el futuro, o mejor dicho, el presente del país y lo que va a ser en el último año del gobierno de Lenín Moreno? Para empezar, ¿tú crees que va a terminar? Mira, este gobierno realmente es de incertidumbre, Debería dar un paso al costado, no ha tenido capacidad ni la va a tener para gobernar, pero ahí hay unos hilos muy fuertes que lo sostienen, ¿no verdad? Los hilos de la banca, los hilos de los empresarios, los hilos del FMI, los hilos de los partidos políticos de derecha, que se han lucrado y que han obtenido sus mayores ganancias durante este gobierno, porque hay que decirlo,
En el 2019, mientras la economía de las familias estaba en bajada, la banca obtuvo las mayores ganancias de la historia en el 2019. ¿Cómo explicas eso? Precisamente porque están gobernando, están cogobernando. El futuro sigue siendo de incertidumbre, pero creo que hay que apelar precisamente a la convicción que tenemos de que es posible salir adelante, pero para eso se necesita participación y organización, más allá de ideologías. No quiero aquí centrarme en que para defender el país, para rescatar el país de la debacle a la que nos han llevado, necesita ser correísta, necesitas ser de izquierda, necesitas tener sentido común, necesitas tener sentido de humanidad. En este momento, el llamado es a un gran acuerdo nacional precisamente por recuperar el país de manos de quienes nos están llevando, insisto, al abismo. Necesitamos recuperar la salud pública, necesitamos recuperar la educación gratuita de tercer nivel, educación superior para nuestros estudiantes. Necesitamos recuperar esas becas que hoy ya no tienen posibilidades de acceder los estudiantes de excelencia o los estudiantes que son hijos de madres muy pobres. Necesitamos recuperar la inversión de la economía popular y solidaria. La economía popular y solidaria en este momento está prácticamente quebrada porque no existe contratación pública como lo establece la ley con un porcentaje mirando hacia la economía popular y solidaria. Todas se la reparten entre los grupos familiares que han cooptado precisamente el sector de las compras públicas. Necesitamos recuperar la empresa pública, necesitamos recuperar la dignidad que teníamos como ecuatorianos. Para eso no necesitas ser de izquierda, ser correísta, necesitas tener sentido común y humanidad. Y aquí estamos, dispuestos, compañeros, a establecer acuerdos, porque en este momento lo que más se necesita es la unidad de los ciudadanos para recuperar este país. Ya lo hicimos en el 2006. Seguramente hay cosas que corregir, compañeros, pero aquí estamos dispuestos a dar la lucha, a dar la batalla, porque el país nos necesita hoy más que nunca, compañeros. El problema del hambre, el problema del empleo, el problema del trabajo, el problema de la salud, es un problema de todos los ecuatorianos y se defiende desde todas las trincheras, compañeros. Efectivamente, amigos de Estudio 5 que nos vieron por el Instagram Live de Voces del Sur, esta ha sido la charla que tuvimos con Mónica Brito, la crisis sanitaria en los barrios populares de Guayaquil, y también conversando un poco de todo. Pero antes de despedirnos quiero, y también ya para darte paso para tu despedida y reflexión, Mónica, siempre pongo las músicas correspondientes que atinen un poco al perfil del invitado, y creo que ahorita es momento de cambiar, ¿verdad? Mónica, muchas gracias, despídete de tus amigos de Voces del Sur. Muchísimas gracias, chicos de Voces del Sur. El espacio de la juventud para recuperar la patria es importantísimo. No lo olviden nunca, levanten su voz con fuerza, con firmeza y con convicción. Aquí estaremos quienes ya llevamos algún recorrido por la vida, con la poca experiencia y conocimiento que tenemos apoyando las iniciativas de los jóvenes. Un fraterno abrazo a todos los que nos han seguido, saludos desde todos los puntos que he escuchado que están conectados. Apoyen las iniciativas de la comunicación alternativa y digital de medios como Voces del Sur. Un fraterno abrazo y un gusto estar con ustedes. Sobre todo un trabajo profesional que estamos haciendo los medios digitales. Los invito también, aprovecho para que vean esta semana la entrevista desde el segmento Desde Casa de Voces del Sur. Tenemos una buena entrevista y un tema sobre las ciclovías en Guayaquil que lo están emprendiendo también colectivos de jóvenes. También vean, apaguen la tele y vean canales digitales, que lo que se viene en Voces del Sur va a ser muy bueno. Gracias, Mónica, será para la próxima. Un abrazo. Gracias. Chao.